Estaba pensando mientras usted hablaba, me lo imaginaba así perfectamente al fundador. Me gustó mucho cómo tradujo usted en la vida eso de las tensiones humanas, tensiones creadoras, síntesis fecundas. Me pareció una estupenda definición de cuál es el sentido, ¿no? De la tensión, es eso de la síntesis fecunda, la emulación que de ahí crece. Y también dijo usted algo muy interesante, que entre muchas cosas, por supuesto, todo, el hecho de que esto depende mucho de dos cosas, de la conducción y de la madurez de la persona. Y creo que es un legado muy importante para todos los que vivimos en comunidad o pertenecemos a una comunidad, darnos cuenta que sin una buena conducción y sin una madurez personal, que también ahí hay una tensión, es imposible lograr esto que realmente queremos. Muchas gracias por el hermoso testimonio de esto de la objetividad en la conducción. Creo que ese sentido de abnegación que tiene que tener todo superiora es central, importantísimo. Y por supuesto esto de lo democrático que tiene que ver tanto con la capacidad de escucha y emular. Me pareció estupendo entender lo democrático en la aplicación como una emulación de la vida de cada persona. La tercera pregunta que habíamos pensado era la siguiente. En la comunidad de las hermanas, la relación con el padre fundador, con el padre y fundador, es hondamente filial. ¿No pasa un poco a pérdida a veces la dimensión de colaboradoras en el carisma debido a este acento tan fuerte en lo filial? Es una pregunta que a veces uno lo ha ido escuchando de una u otra persona, no muchas por supuesto, pero sí de vez en cuando el testimonio de la filialidad de las hermanas en un sentido frente a Dios como padre, frente al fundador como padre, es realmente tan fuerte. Y a veces uno se pregunta, no yo, pero sí gente se pregunta, ¿dónde queda todo esto de la dimensión de colaboradora, digamos, del fundador? Esa era la tercera pregunta, media fuerte, pero me parece importante poder formularla. Sí. Como usted dijo, la relación con el padre fundador es en nuestra familia hondamente filial, pero yo creo que cada hijo de Schoenstatt tendría que ser porque la espiritualidad es filial, no es en primer lugar esponsalicia u otro tipo, es filial en el sentido de que ante Dios la postura del ser humano contingente es pequeño, es ojalá hijo, pero por lo menos es pequeño. Nosotros no somos amigos de Dios, ni consejeros de Dios, ni no sé, colegas. Somos ante Dios pequeños, y eso para cualquier ser humano. Con el fundador, como transparente de Dios, por supuesto, tenemos una relación hondamente filial, como usted dijo, personal y también comunitaria. En primer lugar, porque el carisma es suyo, no mío. Y para comprenderlo en la diversidad de la vida y en la rapidez con que avanzan los tiempos, no puede uno basarse solamente en lo que leyó o en lo que escuchó, en lo que aprendió. Se puede leer el carisma o lo que es Schoenstatt no solo, pero en gran medida conociendo el alma del Padre donde vivía María. Y el carisma de Schoenstatt, uno lo puede leer, lo puede explicar, lo puede conocer a través de sus mismos escritos, pero sin el complemento de la vida en la vida del Padre, o diríamos también mi inserción en su persona, no puedo ser portadora del carisma que solo tengo en mi intelecto o en mi cabeza. Para comprender la alianza amor, por ejemplo, como base de Schoenstatt, ¿dónde mejor aprenderlo que en el corazón de nuestro fundador? Ahí nació la Madre tres veces admirable, no la Santísima Virgen, sí la Madre de Schoenstatt. Entonces, yo diría, así como los hijos de Ignacio o los hijos de San Francisco, los hijos de Schoenstatt, somos todos
hijos de nuestro Padre fundador. El elemento misión, tarea, el transformar el mundo o conducir el mundo, ayudar a conducir el mundo a Dios, que es la gran tarea del Padre, llevar las personas a Dios es necesario conocerlo a Él profundamente. Y en nuestra comunidad, yo no diría que el elemento único es la vinculación personal a nuestro Padre o esta filialidad sola. Es la base. Es el núcleo, es, yo diría, lo que nos regala la fuerza para la misión. No nos olvidamos de la misión ni de las tareas. Al contrario, las vemos tan gigantes a veces que uno se asusta un poco. Tampoco puedo decir que todo lo que hacemos es perfecto y es sin mácula. Tampoco. Pero el respeto al carisma completo del Padre nos lleva, a partir de una honda vinculación que nos hace comprender su misión, nos lleva a actuar, a movernos, a buscar caminos. Es impresionante cómo las hermanas, aparte de las tareas habituales que ejercemos, tienen ideas para cómo unir esto con lo otro, y podríamos hacer eso también, ya que estamos aquí, podríamos avanzar a otro lugar y convidar gente, etcétera. Serían muchas los ejemplos que podría citar. Lo que sí quería decir es que en dos sentidos con dos motivos estamos, a partir de la filialidad, siempre activas en cuanto a la misión. En primer lugar, porque el mismo Padre nos mostró la imagen de María como la colaboradora de Cristo en la obra de la redención. Y eso ya nos indica que no nos podemos quedar solamente en la contemplación de la filialidad, sino en la actuación. Dije que en dos sentidos nos impele a la acción. Son dos cosas: el respeto profundo ante el carisma, es decir, vivir en la conciencia de que estamos para la obra, pero al mismo tiempo una postura activa en la aplicación del carisma hoy. La imagen, quizás sintetizo un poco, la imagen de María ya es activa, apostólica, porque es la colaboradora permanente en la obra de la redención, pero también el respeto al carisma nos impediría reducirlo a un contacto personal, sino que fuimos fundadas para estar al lado del Padre como la Mater, tratando de llevar Schoenstatt a la Iglesia, a las personas. No sé si la respuesta le satisface, pero creo que es muy limitada la visión de que las hermanas solamente nos dedicamos, un poco exageradamente, a la relación filial con el fundador, descuidando las tareas. Bien. Muchas gracias. No lo veo así, claro, yo lo veo desde dentro. Y que es la única forma posible de verlo, ¿no? Realmente. Sí. Muchas gracias. Creo que es muy transparente su exposición. El vínculo como un presupuesto sine qua non para poder realmente emprender la tarea y el carisma que el Padre nos ha dado. Me encantó la expresión suya, el alma del Padre en donde está el alma de María, y creo que quizás eso es la base central, porque claro, donde está el alma de María está la colaboradora y compañera, no solamente la compañera, sino la colaboradora. Y me parece muy bonito esto de ese ejemplo, digamos así, que te lo dijo así como lateralmente, ¿no?
el hecho de que una dimensión lleva a otra dimensión, de esa creatividad, digamos así, de una hermana que está viendo cómo puede realmente transmitir el mensaje en forma mejor, en forma más transparente. Me parece un estupendo equilibrio, ¿no? Y creo que responde mucho también a todo el principio actual de la Iglesia, bueno, que siempre lo fue, pero especialmente el actual Papa siempre tuvo esa postura, ¿no? De que en virtud justamente de esa intimidad profunda con el mundo de Dios, salía todo ese campo, digamos así, del servicio a los demás. Gracias. Vamos a una cuarta pregunta que tiene que ver más con la secularidad, ¿no? Lo característico de los miembros de un instituto secular es que viven su vida consagrada en las circunstancias ordinarias del mundo, ya sea solos, con su familia, en comunidad, de acuerdo lógicamente a las constituciones. A veces se dice que la comunidad de las hermanas tiene un estilo más cercano a una comunidad religiosa que a un instituto secular. ¿Cómo lo pensó el padre fundador en sus inicios? ¿Cómo lo viven hoy y lo actualizan esta secularidad, la comunidad de las hermanas? Sí, yo entiendo lo que usted quiere decir, que exteriormente uno da más la impresión, por vivir en comunidad en general, la mayoría, y por el vestido uniforme, que somos más congregación que un instituto secular. Aquí quisiera empezar diciendo que cómo nuestro padre pensó esta comunidad nueva que se estaba gestando, de eso da la clave. Él, cuando se dio cuenta que el movimiento crecía tanto en la parte masculina y empezó a nacer en la parte femenina también, se dio cuenta que necesitaba un grupo estable, por así decir, que sirviera a esta vida. Él jamás pensó en una comunidad como las congregaciones que existían en ese momento. Él tenía la idea del hombre nuevo, libre, movido desde dentro por los ideales y no por las reglas o por votos como era en ese tiempo. Él estaba claro en eso. Y lo que hizo, o sea, su fundación y cómo la empezó a acompañar, a conducir, a guiar, guiaba o conducía a ese tipo de comunidad y de personas, no a las comunidades. Incluso yo esto lo escuché muchas veces de las hermanas mayores alemanas de mi provincia, que contaban que ellas luchaban con el padre porque encontraban que era demasiado moderno o no conducía a la santidad las cosas que el padre les concedía entre comillas, por ejemplo, ya el vestido, que se les viera el pelo, en ese tiempo era nuevo. El hecho de que pudieran disponer de dinero para los viajes, para sus necesidades personales, también eso es imposible. O sea, ¿qué persona llega a la santidad con esta, diríamos, esta manga ancha o esta soltura, diríamos? Entonces, el padre, yo creo que en un comienzo tuvo que luchar con las mismas hermanas que tenían la idea grabada ya en sus corazones y cabezas que la comunidad tiene que ser muy estricta, tiene que regular todo, tiene que controlar, diríamos también, la vida de las hermanas. Pero esa no fue la idea del padre. Él quería la gestación de ese hombre nuevo, en este caso la mujer nueva, y se entregó por entero. O sea, los primeros años de nuestra comunidad hay jornadas de superiores del año 30, hay muchas pláticas, se dedicó a la formación de este nuevo tipo de mujer. Y muy ligero, en los años 20 ya, a fines de los años 20, las hermanas estaban ya afuera, al servicio en colegios, en hospitales, en parroquias, vivían ya como externas. O sea, desde el inicio de la comunidad, esa flexibilidad entre externas e internas se dio en diferentes tareas.
el marco jurídico para los institutos seculares llegó solamente 20 años después. O sea, durante 20 años el padre formó esta comunidad que no tenía, que no cabía en ninguna estructura jurídica de la Iglesia. Hasta que vino, como dije, el año 47, recién el marco jurídico para los institutos seculares. Ahora, nuestra secularidad no es solo exterior, sino es el aprender, aunque yo viva en comunidad, en una casa interna, diríamos, es tener el corazón en el mundo y en las necesidades de las personas. Nuestra oración nunca es por nosotras, es por las necesidades concretas del mundo. Es el aprender a vivir en las realidades, no dentro, pero a comprender y a asir las necesidades temporales. Por otro lado, vivir en familia para nosotras no es un asunto pragmático. Si viven más en comunidad es más fácil, se gasta menos electricidad o se cocina ya para todo el grupo. No es por eso. Nuestra idea con el vivir en familia es previvir los vínculos que se deberían dar en una familia natural, sana y religiosa. Es una misión, no es solamente se dio así porque es mejor, es más práctico. En un contexto simple y sencillo, como es el vivir en comunidad, con diferentes tareas, con una espiritualidad que se está constantemente revisando y aprendiendo, queremos previvir, como dije, los vínculos dentro de una familia natural, pero también a colaborar a la unidad entre pueblos, entre naciones, entre razas. ¿Y para qué? Para ayudar a la Iglesia en su diversidad. Yo entiendo que parezcamos más como congregación que secular. Por secular uno entiende, siempre está vestida como mujeres normales, diríamos, y se mueve en el mundo. Sí nos movemos en el mundo, pero tenemos que reconocer que estamos bastante limitadas para más tareas afuera, diríamos, de la comunidad por el número decreciente de nuestras vocaciones y de nuestra comunidad en sí. Entonces, lo que quisiéramos abarcar en apostolado secular, no siempre podemos por la media de edad de nuestra comunidad, por las vocaciones limitadas, es decir, más escasas o menos numerosas de lo que en realidad necesitaríamos. La secularidad nuestra, resumiendo, queremos previvir la imagen de familia, la imagen de mujer y la unidad y los vínculos que Schoenstatt nos ha regalado. Los vínculos a personas en primer lugar, al carisma de Schoenstatt como tal, a los lugares, a todo lo que hemos recibido en Schoenstatt. Se nos puede ver como muy monjas, podríamos decir, por algunas, podría llamarse restricciones, que parecerían algo como negativo. Yo quería decir que el hecho del vestido uniforme para nosotros es un signo de Dios, de lo religioso en el mundo. Con gran flexibilidad, poca complicación, podemos, si es necesario, vestir ropa de mujer corriente, diríamos, sin problema. Esa flexibilidad existe. Pero, por ejemplo, podría existir la pregunta ¿por qué las hermanas no van al teatro o no van o no esquían, por ejemplo? O, no sé, tantas cosas positivas que hay en el mundo
que hay en la sociedad, qué sé yo, deporte, música, arte, todas esas cosas que son en sí positivas, las hermanas no siempre las hacemos, pero no porque son malas, intrínsecamente negativas, sino por la concentración de nuestras fuerzas, tanto interiores como exteriores, en el apostolado, justamente. Entonces, no es malo hacer deporte, por supuesto que no. No es malo ir a una obra de teatro, no es malo la música. Y harta música que tratamos de producir nosotras mismas, pero en el sentido de ir a un concierto o algo así. Nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro interés es la obra común que estamos realizando como comunidad. Y en ese sentido, esas restricciones podrían parecer como las hermanas no pueden, las hermanas no están en el mundo porque no conocen o no participan de este tipo de alegrías espirituales que son también. No sé si ve... Muy bien. Yo creo que ha quedado muy claro. Sí, adelante, hermana. Sí, no quería resumir nada más. La secularidad se entiende como la presencia del mundo en mí y nuestra presencia en el mundo, aunque no sea física. Y secularidad no significa distancia de Dios, y por eso el vestido uniforme como signo de que Dios está. Y en el aeropuerto uno la miran así como diciendo, ¿qué es esto? O a uno muchas veces a mí me han preguntado, ¿usted qué es? Como diciendo, no solo en lo religioso, sino que qué significa su vestido. Otras personas a uno le dicen, qué lindo su vestido, sabiendo que es un vestido religioso, dentro de la diversidad de vestidos religiosos, el suyo es muy lindo, en ese sentido. Bien, muchas gracias, hermana. Una importante respuesta que exige sin duda un cambio de óptica, que es lo que usted nos ha regalado. El entender de que en el fondo de lo que se trata es esta libertad, este concepto del vínculo como algo central, pero al mismo tiempo el vínculo como una posibilidad de vivir en el mundo sin ser del mundo, como dice el documento, ¿no es cierto aquel? Y al mismo tiempo esta experiencia de la familia. Me pareció estupendo entender de que la familia de las hermanas no es un dicho por un lado y tampoco es una cuestión meramente práctica, como te puso, ¿no es cierto? El ejemplo de se cocina para todos, es más barato, más rápido, hay luz para todos, mucho mejor, sino que tiene toda una simbología que es enseñarle de alguna manera con la vivencia misma al mundo de que es posible vivir la familia y el vínculo profundo en el corazón del mundo, y por eso también sirviendo al mundo muchas veces con renuncia para poder tener esa unilateralidad orgánica que permite lograr una efectividad apostólica mayor. Habíamos pensado también una quinta pregunta, hermana. Es una pregunta que tiene que ver con el tiempo de la visitación. Según el visitador Monseñor Stein, en la comunidad de las hermanas hay una actitud disciplinada, contenida, simpática, sin ser uniforme, ni monótona, ni insípida, que no es mero producto de una disciplina aprendida superficialmente o inculcada forzadamente, sino fruto de una verdadera formación interior del espíritu y del corazón. Así decía el informe de Monseñor Stein. Pero al mismo tiempo tropezó con la falta de libertad, estoy leyendo ahora textualmente lo que él escribió, la falta de autonomía y la inseguridad característica de las hermanas de María. O sea, por un lado, un enorme elogio, extraordinario elogio, por otro lado, una crítica
¿Qué piensa usted de esta aparente o real contradicción expresada aquí en estas palabras del visitador? Es realmente contradictorio. No sé lo que él quiso explicar, pero si no son personalidades uniformes o uniformadas, pero les falta autonomía, yo no lo puedo juntar. Tienen una verdadera formación del espíritu y el corazón, dijo él, pero a la vez son inseguras. Sinceramente, yo no puedo juntar ambas expresiones. Yo no quisiera atacar o decir eso, sino contar que como familia, en nuestros 94 años, como usted dijo, hemos sobrellevado enormes cargas o cruces, como se las quiera llamar. Las normales de una nueva fundación y las especiales, entre comillas, como fue Dachau y el tiempo del exilio. Y la comunidad no solo no se quebró, no se rompió, no perdió su aroma y su finalidad y sus medios, sus caminos, sino que creció en unidad, creció en vocaciones. La unidad, para ser franca, con ciertas excepciones, pero creció en la comunidad de corazones y de tareas en torno al fundador ausente, sea en Dachau o sea en el tiempo del exilio. Eso está muy vivo en la memoria colectiva de la comunidad. O sea, hemos acompañado al Padre, hemos sufrido. Y hay varios cursos de los años 60, fines de los 50, que cuentan que el día antes de la primera incorporación, es decir, al término del noviciado, se les dijo, no sabemos si las vamos a incorporar o no, porque el peligro de disolución de la comunidad está muy cerca. Entonces, en honradez, yo digo con mis palabras, tenemos que informarlas de que la comunidad no sabemos si va a continuar o no, y eso lo tienen hasta el día de hoy en la sangre. Quisiera retomar algunas cosas de nuestra vida que muestran que tan poco autónomas y tan inseguras no hemos sido. Un ejemplo cercano a nuestra vida latinoamericana. Hay que imaginarse que un grupito pequeño de hermanas en los años 40 se le ocurre la idea de construir un santuario. El actual santuario de Nueva Helvecia, el primer santuario filial del mundo. Sin la autorización del fundador, estaba en Dachau, yo no estoy segura si hubo contacto con la casa madre como para preguntar si esta idea la podemos llevar a cabo o no, y lo hicieron. Como digo, no sé si hubo contacto, pregunta, consulta a la casa madre, no lo sé. En todo caso, las cartas en aquel tiempo duraban meses. Lo hicieron, lo construyeron, tenían el plano. Se les ocurrió llevarlo de acá. Hermanas jóvenes, pocas, sin medios, porque pedían dinero por ahí, diríamos a las personas que conocían o trabajaron más de la cuenta para ello, pero para mí lo financiero no es el tema, sino la audacia de hacer algo tan serio como eso, sabiendo que quizás no le iba a gustar a los superiores, a nuestro padre, con ese riesgo. Yo no podría decir que estas hermanas fueron formadas en el temor o en la inseguridad. Los grupos de hermanas que partieron a fundar la comunidad en África, Sudáfrica y en Sudamérica, fueron cuando la comunidad no tenía ni 10 años. Hermanas jóvenes, algunas novicias, con muy poca formación dentro de la propia comunidad, la vocación no probada todavía, puesto que eran 2, 3 años hermanas, solas, sin saber el idioma,
y lo que los obispos les pedían siempre era sus estatutos, sus constituciones, y no tenían. No existían en ese tiempo. Entonces, ya dije, audacia, valentía y la seguridad de que Schoenstatt y esta comunidad son algo que vale la pena y que va a tener o que se va a prolongar en el tiempo, no es algo de un par de años. Sin contacto durante 11 años, las 3 fundaciones en Brasil, Argentina y Chile, 11 años sin contacto con la casa madre. Es decir, podrían haber tenido un desarrollo absolutamente negativo o no negativo en sí, sino no schoenstattiano o no como la idea que pensó el padre de nuestra comunidad, porque por la guerra estuvieron separadas de la casa madre, no había posibilidad de contacto. En aquel tiempo el teléfono era un medio que no se usaba demasiado, las cartas, y el padre en Dachau. Y ahí está para nosotros la prueba de que nuestro padre quería una comunidad distinta, es que él se preocupó luego del regreso de Dachau de ir a visitar estas comunidades, primero Sudamérica, después Sudáfrica, después vuelta a Sudamérica varias veces, no solo a sembrar, sino que después a mirar cómo creció esta semilla. Entonces es el fundador que está cuidando que la idea del hombre nuevo se vaya realizando en el tiempo. Y llega y les dice, no, en Uruguay no solo, vayan a Argentina, acá en Chile, no en Temuco solo, vayan a la capital. En Brasil también les dio muchas directrices de cómo acceder a vocaciones, de qué tareas. Nuestro padre siempre estuvo en contra, o mejor dicho, no quiso que las comunidades nacientes en los países dependieran, por ejemplo, económicamente o personalmente o como comunidad o del obispo o del párroco o de comunidades religiosas en lo económico. Las hermanas a veces no tenían nada, pero estaban tan formadas en que nosotros no le vamos a pedir al obispo que nos mantenga o al párroco que nos dé comida, etcétera, sino se buscaron el trabajo. Y eso es profundamente secular, aunque la pregunta ahora es más bien la personalidad de las hermanas y su formación. Pero las hermanas trabajan. Y como cualquier familia normal, nos abastecemos, diríamos, de lo que trabajamos. Pero, volviendo al tema, tanto como comunidad hemos demostrado, creo yo, con creces, una fortaleza y una audacia que no se condicen con esta inseguridad y esta falta de autonomía que se nos enrostró. Individualmente también las hermanas deben ser capaces, todas debemos ser de externado, de asumir situaciones nuevas. Y hay hermanas que en el ámbito de la ciencia también están trabajando en forma admirable. Hay una hermana en Puerto Rico que es la jefa del Departamento de Ciencias Biológicas. No sé exactamente el nombre, pero es por ahí, de la universidad. Otra hermana es la directora, rectora, como se llame, de la Facultad de Teología de la Universidad en Sydney. Son hermanas que están en medio del mundo. Hay otras también que en el momento no recuerdo. Eso significa que la autonomía profesional y personal de las hermanas está como simiente y como ideal en cada una de nosotras. Que no siempre resulta, que somos limitadas, que en una se da mejor, en otra se da menos, que hay que apuntalar acá o ayudar acá, por supuesto. Pero como tipo
de comunidad y de personalidad, no veo la inseguridad ni la falta de autonomía. Sinceramente, como digo, no somos perfectas, ni hemos realizado la idea del Padre de María en una comunidad caminando por el mundo, llevándolo a Cristo Jesús, como dice su oración. La idea no la estamos realizando ni la hemos realizado a cabalidad porque somos seres humanos limitados. Pero la idea en sí no se condice con eso.